Y para analizar la situación de este momento del conflicto Rusia-Ucrania, le damos la bienvenida a Mario Herrera, analista internacional que nos acompaña desde España. Buenos días, Mario. Hola, muy buenas tardes de España y un placer compartir esta entrevista con vosotros. Gracias por acompañarnos, Mario. Bueno, hoy ha sido noticia esta llamada telefónica muy esperada entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Era la parte que le consultaba o que le faltaba por consultar a China en el caso de su propuesta de paz para la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué perspectivas hay en Europa, Mario, sobre esta llamada y el aporte que podría dar China ahora acercándose también a Ucrania para buscar una salida al conflicto? Bueno, pues yo creo principalmente que aquí además hay dos vías. Una cuestión es cómo se ve de Europa, que creo que ha tenido una posición muy cambiante. Recordemos cómo a principio del conflicto se hablaba precisamente de esa necesidad de que China intermediara y fuera uno de los actores principales a la hora de esas negociaciones. Después vimos cómo Europa fue deteriorando sus relaciones con China a la misma vez que Estados Unidos entraba en una competición mucho más brutal, intentando mantener ese espacio dominante que hasta ahora ha tenido, y cómo China cada vez le quitaba más espacio. Y sin embargo, cuando hablamos de cuál va a ser o cuál puede ser el papel de China, creo que estamos ante una posición muy interesante. Vemos cómo esa multipolaridad de la que se viene hablando en los últimos tiempos cada vez es más real. Vemos como además, por ejemplo, la última visita de Lula da Silva, apenas elegido nuevamente dirigente de Brasil, y cómo Xi Jinping se tejía esa alianza que decían entre el dragón y el puma, ¿no? Cómo vemos que se empiezan a levantar esas alianzas, y vemos precisamente, como digo, como probablemente ese nuevo polo de fuerza, ese nuevo polo dominante de la geopolítica mundial, precisamente tiene mucho que decir, y vemos precisamente cómo China está apostando por una vía alternativa como actor principal, que hasta ahora venía siendo tradicionalmente Estados Unidos, por una ruta de paz que en ningún caso de manera concreta habla de volver a la situación anterior a la operación militar. Y vemos, por ejemplo, cómo Lula aclaró nuevamente la postura en la que se mostraba neutral, y desde luego hablaba de que la invasión rusa no estaba bien en Ucrania, pero en ningún caso, como digo, hablaba de la situación anterior, porque a día de hoy, según todos los análisis geopolíticos, la posibilidad de que en una nueva contraofensiva ucraniana, en esa esperada contraofensiva ucraniana por parte de Occidente, se recupere por parte de Ucrania el territorio completo que disponía anterior a la operación militar especial, creo que es inviable, y además todos los analistas apuntan a que eso es inviable, a que en todo caso se recuperará una parte del territorio, y por lo tanto creo que precisamente la entrada de manera preeminente ahora de China a esas negociaciones puede facilitar una salida negociada y una salida de paz a este conflicto que ya se lleva alargando por demasiado tiempo. Mario, y a propósito de eso, ¿es China capaz o puede negociar la paz o buscar una solución a este conflicto entre Rusia y Ucrania? Creo que hoy China está en una situación de preponderancia geopolítica mundial probablemente mucho más avalada a nivel internacional que países como, por ejemplo, Estados Unidos, para poder negociar esa paz. Recordemos que, sobre todo, Estados Unidos hoy está situado de una manera clara y preeminente en un bloque, siendo el principal suministrador de armas de Estados Unidos, y por lo tanto esa tradicional mediación de Estados Unidos y de Europa hoy está completamente inhabilitada, puesto que de una manera al menos indirecta, por no decir de una manera clara y directa, estamos implicados en este conflicto. Y sin embargo vemos como China sí mantiene una postura bastante neutral, vemos cómo ha sido el propio Zelensky el que ha pedido esa intermediación también China, y vemos como además ahora el gobierno de Xi Jinping ha dado un nuevo paso hacia adelante a esa propuesta de paz, interactuando no solamente con Rusia sino con Ucrania, con lo cual probablemente hoy sea el actor geopolítico que más facilidad tiene de conseguir una solución negociada de paz. Ahora, Mario, pero muy a pesar de esto, la comunidad internacional y sobre todo los aliados occidentales de Ucrania están movilizándose para alistar ayudas militares, nuevas ayudas militares que puedan ayudar en esta contraofensiva que prepara Ucrania. Esto por un lado, pero también por el otro lado tenemos el caso de Rusia, que está lanzando una campaña publicitaria para que hombres busquen alistarse voluntariamente en sus fuerzas. ¿Cómo se están reconfigurando las fuerzas de ambos países en conflicto para esta nueva etapa además que puede iniciar?
Bueno, pues yo creo que respecto a esto, lo primero es difícil o resulta difícil de comprender cómo se habla de paz mientras seguimos reforzando un conflicto militar, mientras seguimos suministrando armas. Creo que la posición que en este caso mantiene, por ejemplo, América Latina o que mantiene fundamentalmente grandes potencias asiáticas, como digo China, no suministrando armas, es una posición mucho más coherente a la hora de llegar a esa paz. También vemos como probablemente a Occidente le inquieta esa negociación de la paz y probablemente no está dispuesta a aceptar esa paz siempre que venga desde un polo como China, porque desplaza la hegemonía de dictar la geopolítica mundial desde el polo occidental hacia un nuevo polo, como digo, que se está generando y que está muy lejos de Occidente. Y Occidente, desde luego, no está dispuesto a ceder esa posición, como digo, preponderante.